Hola a todos. En este video voy a explicar la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. Los conceptos que vamos a ver son los siguientes. Cómo aprende el niño según Ausubel, qué es una estructura cognitiva, cómo facilitar el aprendizaje de los alumnos, los tipos de aprendizaje significativo y mecánico, los aprendizajes significativos, tanto por recepción como por descubrimiento. Vamos a ver los aprendizajes intermedios, los requisitos de este aprendizaje significativo, el principio de asimilación, ¿sí? Y las formas del aprendizaje significativo. Quizá lo veamos en dos partes, siendo que nos va a quedar bastante largo el video. Bien, primero, ¿quién es David Ausubel? Era psicólogo y psicopedagogo. Creador de la teoría del aprendizaje significativo. Bien. Según Ausubel, ¿cómo aprenden los niños? ¿Cómo aprenden los niños o los sujetos, bien, del aprendizaje? Dice así: el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. O sea, su teoría se basa en el siguiente concepto: todo nuevo conocimiento, para que sea un aprendizaje significativo, debe relacionarse con un conocimiento previo, ¿sí? Esa es la base de su teoría. Entonces, el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información o nuevo conocimiento, ¿sí? En base a esto, ¿qué es la estructura cognitiva? Pues bien, él dice que es el conjunto de conocimientos que posee un niño. Conjunto de conocimientos que posee un niño o un sujeto. Eso es la estructura cognitiva. La próxima pregunta es: ¿cómo facilitar el aprendizaje de los alumnos? El aprendizaje de los alumnos. Pues bien, conocer los conocimientos previos del alumno, así poder relacionarlos con el nuevo conocimiento que se va a enseñar, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que el docente le llama el diagnóstico? Cuando nosotros hacemos un diagnóstico de nuestros alumnos para saber qué conocimientos previos poseen. Conocer los aprendizajes o conocimientos previos de nuestros alumnos. Como les decía recién, es lo que llamamos los docentes el diagnóstico. ¿Bien? Bien, próximo tema son los tipos de aprendizaje. Un segundito para poder borrar. Recuerden suscribirse para recibir todos los videos y comentar si necesitan algún tema o tienen alguna duda, ¿sí? Bien. Él diferencia dos tipos de aprendizaje. El primer aprendizaje
que es en el que basa su teoría, es el aprendizaje significativo. Y si ustedes ven, lo dice el concepto de la palabra. Tiene significado, ¿sí? Y cómo el alumno, ¿sí?, produce ese significado cuando los contenidos son relacionados de forma sustancial y no arbitraria con conocimientos previos, ¿sí? Cuando los conocimientos son, está bien, relacionados, o sea, estos conocimientos son los nuevos conocimientos, de forma sustancial y no arbitraria. ¿A qué le llama él arbitraria? Cuando un conocimiento no tiene explicación, es como que se memoriza arbitrariamente. El aprendizaje significativo se da en esa relación o ese anclaje, como él le llama, al conocimiento previo con el nuevo conocimiento. O sea, el alumno tiene un conocimiento previo. Nosotros le mostramos un nuevo conocimiento. Pues bien, este conocimiento previo, a través de subsunsor, o mejor dicho, como subsunsor, va a ser un punto de anclaje al nuevo conocimiento, ¿sí? Para darles un ejemplo, para que lo comprendan, dentro de la didáctica de la matemática, ¿sí? Bien, el conocimiento previo va a ser, por ejemplo, la teoría de Piaget, ¿sí? Este va a ser mi conocimiento previo. En base a esta teoría, el nuevo conocimiento va a ser la teoría de situaciones didácticas de Brousseau. ¿Sí? Este conocimiento se va a relacionar con el subsunsor y este va a ser un punto de anclaje para el nuevo conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau toma conceptos de Piaget. Entonces, cuando yo lea o estudie esa teoría, voy a tener un conocimiento que se pueda relacionar, ¿sí?, con ese conocimiento que va a ser la teoría de Piaget. Por ejemplo, la palabra esquema lo voy a tomar de la teoría de Piaget y lo voy a poder comprender en la teoría de Brousseau. ¿Sí? Bien. El otro tipo de aprendizaje es, lo vamos a poner acá, el aprendizaje memorístico. Primero es importante destacar algo. Ausubel en ningún momento dice que este conocimiento es bueno y este es malo, o este es el apropiado y este no. No, dice que ambos conocimientos son, ambos tipos de aprendizaje son necesarios, ¿sí?, para determinado momento del desarrollo del aprendizaje o para determinada actividad, ¿sí? Por ejemplo, el aprendizaje mecánico, ¿sí?, no existen subsunsores. Como les decía, no existen conocimientos previos que se puedan relacionar. Les pongo acá conocimientos previos. Entonces ustedes me dirán, entonces los subsunsores es lo mismo que un conocimiento previo. No. Lo que hacen los subsunsores es conectar el nuevo conocimiento con el conocimiento previo, ¿sí? La otra característica, se almacena
o se interioriza en la estructura cognitiva de forma arbitraria, ¿sí? Que vendría a ser exactamente lo mismo que memorizar un contenido, ¿sí? Y como les decía recién, no existen conocimientos previos. Bien, en base a esto, el ejemplo del aprendizaje memorístico sería los signos y los símbolos. Los números y las letras, ¿sí? Nosotros debemos aprendernos de memoria los números. Está bien, el proceso debemos relacionarlo con colecciones y demás. Pero en realidad lo primero que tenemos que hacer es aprendernos de memoria un signo cultural o un símbolo cultural, ¿sí? Una construcción cultural para poder escribir, ¿sí?, números o escribir palabras. Bien, ese sería el ejemplo de un aprendizaje memorístico. Otro ejemplo sería una fórmula, ¿sí?, donde no podemos desarrollar por completo la fórmula, solo aprendemos una fórmula. Bien, próximo tema que vamos a ver es los tipos de aprendizaje significativo. Un segundo que voy a borrar. Estos son los tipos de aprendizaje. Ahora vamos a ver los tipos de aprendizaje significativo. Para que ustedes lo vean bien, lo puedan relacionar bien, lo vamos a hacer así. Entonces dijimos, tipos de aprendizaje, que lo vimos recién, y tenemos acá el aprendizaje memorístico y el aprendizaje significativo. Dentro del aprendizaje significativo tenemos dos tipos o dos clasificaciones. El aprendizaje por recepción, que como lo dice la palabra, es como un recibir, ¿sí? El contenido se presenta en su forma final. Un poema, una fórmula, ¿sí? Sin embargo, no significa que no se pueda relacionar, ¿sí? Un aprendizaje por recepción se puede relacionar un poema con algunas palabras, con una imagen, ¿sí? No solamente tienen que ser relaciones entre conceptos, pueden ser una imagen, una figura, también una percepción, ¿sí? Bien, y el aprendizaje por descubrimiento. ¿A qué se refiere con el aprendizaje por descubrimiento? Se refiere, lo que va a ser aprendido debe ser reconstruido. El alumno debe reordenar la información, integrarla en su estructura cognitiva. O sea, por recepción, el alumno recibe el aprendizaje, recibe el contenido y lo aprende. Listo. Sin embargo, por descubrimiento, es como que lo debe construir, ¿sí? Lo debe reconstruir en su estructura cognitiva. El alumno debe reconstruir lo aprendido. Y otra de las características es, debe reordenar la información.
integrarla a su estructura cognitiva. Veámoslo así. Por ejemplo, análisis sintáctico, ¿sí? Voy a enseñar a los chicos análisis sintáctico. Lo primero que voy a enseñarle son los núcleos. Entonces, por recepción, el niño recibe la información y debe memorizarla. ¿Cuáles son los núcleos del predicado y cuáles son los núcleos del sujeto? Y ahora, por descubrimiento, cuando voy a ingresar un nuevo conocimiento y quiero que el alumno lo descubra, puedo presentar los circunstanciales, por ejemplo, hacerles la pregunta a ellos. Todos los días voy a pasear al perro al parque. Entonces la pregunta sería, ¿dónde paseo al perro? ¿O dónde llevo al perro? Lo llevo al parque. Entonces, ahí estoy presentando un circunstancial del lugar. Y quien lo descubre a ese conocimiento es el alumno en base a la pregunta que la docente les hace. ¿Sí? Bien, espero que hayan comprendido el ejemplo. Próximo tema serían los aprendizajes intermedios, que pueden ser mecánicos o significativos. Un segundito que voy a borrar. Estos aprendizajes intermedios que le llama, como les decía, pueden ser significativos o mecánicos. Bien, tenemos el aprendizaje por representación. ¿A qué se refiere con el aprendizaje por representación? Me comí el porro. Un segundito. Y acá vamos a irnos a la teoría de Piaget. Recuerdan que Piaget, muchos de los aprendizajes habla de la representación, ¿sí? La representación que hace el sujeto en su estructura. ¿A qué le llama representación a Ausubel? A los símbolos y palabras, ¿sí? ¿Qué era lo que les decía? ¿Por qué pueden ser significativos o mecánicos? Porque cuando nosotros aprendemos los símbolos, que serían los números, debemos memorizarlos, ¿sí? Y las palabras también debemos memorizarlas, ¿sí? Bien. Otro tipo de aprendizaje intermedio es el aprendizaje por concepto. ¿A qué se refiere este aprendizaje por concepto? Es la formación a través de experiencias de conceptos. Por ejemplo, vamos a hablar del niño cuando es pequeño. Va a una casa, a la casa de su tía. Su tía tiene una estufa nueva. Él no reconoce, ¿sí?, que esa puede ser una estufa y puede quemarlo. Entonces la toca. Ahí el niño va a tener una experiencia y va a construir un concepto, ¿sí? Este artefacto quema. ¿Entienden? O sea, va a accionar sobre el medio, va a tener una experiencia y va a construir un concepto. Entonces, la formación de conceptos
a través de experiencias. Bien, el tercer aprendizaje intermedio es un aprendizaje por proposiciones. ¿A qué le llamamos proposiciones? Una proposición es una oración. Una oración que se da en nuestra mente, en nuestra estructura cognitiva. Es coherente, ¿sí? Por ejemplo, tengo que ir al supermercado a comprar leche, ¿sí? Ese pensamiento, que es una oración coherente, es un aprendizaje por proposición cuando implica la combinación y relación de varias palabras, ¿sí? Implica la combinación y relación de varias palabras. Bien. Próximo video voy a explicar los requisitos para el aprendizaje significativo, los principios de asimilación y las formas dentro de esa asimilación del aprendizaje significativo. Espero que les haya servido el video. Por favor, si tienen alguna duda, consulten, comenten y suscríbanse para recibir más videos. Gracias.